A ver, si no lo traigo la semana que viene, lo pondré en el WhatsApp para que os hagáis cuenta de los cursos que hay el último trimestre. Pero el lunes acabamos lo que es el aula de salud, todo lo que tiene que ver con aula de salud, ¿vale? Y ya empezaremos en septiembre. Habrá uno de Inés y Gemma, habrá otro de María Ángeles, otro de Yone y otro mío y otro de la higiene del sueño, 5, ¿vale? A partir de septiembre. Ya lo pondré en el WhatsApp. Si no me acuerdo de traerlo el próximo día, lo pondré en el WhatsApp, ¿vale? Sí, es después, para enero. ¿Vale? Bueno. Vale, pues entonces empezamos, quinta sesión, ¿vale? Como siempre. Y hoy descubriréis por qué es tan importante hacer este ejercicio todos los días del curso. ¿Cómo te sientes? No hace falta que dejemos las cosas que tenemos en las manos, pero sí que hace falta parar un poco, cerrar los ojos, cerrar la boca, porque si no la energía se nos va por la boca, y ver cómo estoy. Y abrimos los ojos y cómo se siente cada uno. A ver. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Solo bien? ¿Contentos? ¿Relajados? ¿Habrá alguien, cómo ha dicho? Tranquila. ¿Dolorido? ¿Vale? ¿A gusto? ¿Relajada? ¿Con alegría? Pues no tiene que acabar el curso, porque cuando empezamos todo el mundo pone nervioso, no sé qué, no sé cuánto, y ahora ya está todo el mundo bien. Pues no se puede. No tanto, ¿no? Ha habido algún avance, progresamos todos adecuadamente, ¿no? Vale. Bien, hoy entenderéis un poco el porqué de este ejercicio y lo pesada que me pongo. Vale, hoy estamos en miércoles 29. Vamos a hablar sobre todo de las emociones y tengo hecho un extracto que lo pondré en el móvil de las 5 o 6 diapositivas más importantes. Y la semana que viene es muy importante porque haremos yoga, paseo meditativo, para luego poderlo hacer el día 10 al aire libre, que es mucho mejor. Y sobre todo hablaremos de la compasión como colofón final, ¿vale? Bien, hoy vamos a hacer, ya dijimos que la meditación no tenía nada que ver con repetir frases, ¿no? Pero esta es una meditación que hacía Thich Nhat Hanh, que ya no está entre nosotros, que la tengo grabada en YouTube, que os la pasaré, en la cual sirve mucho cuando tengo mucha dispersión, porque me conecta lo que digo con el sentido de la frase y con la respiración, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta hoy, ¿vale? Como la meditación breve la vamos a hacer hoy. Así que ahora sí que tenemos que dejar todas las cosas que tengamos en las manos. Recordar que todo lo que nuestra mente diga y mueve esto y mueve otro son impulsos que debemos intentar observar y no dejarnos llevar por ellos, ¿vale? Eso lo aprendimos la semana pasada. Entonces, dejamos todo, dejamos los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto. No pasa nada, tranquilos, os sentáis y meditamos. Los muslos, las nalgas y la espalda bien apoyadas en el asiento, los hombros abiertos a la experiencia y las manos descansan en los muslos boca abajo o boca arriba. La cabeza es como si alguien tirara para arriba, pero luego flexionamos un poco y cerramos suavemente los ojos.
Lo primero que hacemos es sentir la postura, porque si hay alguna tensión, modificamos la postura para poder mantener lo que tardamos en hacer, la meditación. Y una vez que la postura es la adecuada, llevamos la atención a la respiración en el vientre. Y ya llevamos la respiración al vientre porque es lo que está más alejado de la cabeza. Y entonces al inspirar, siento todas las sensaciones que hay al entrar el aire en el vientre, y al exhalar, también las sensaciones que hay cuando el vientre se relaja. Ahora mismo no hay nada más importante que hacer que estar con las sensaciones de la respiración al entrar y salir el aire. Nuestra mente quiere llevarnos a otros sitios, a pensamientos pasados, a planificaciones futuras, a vagabundear de un sitio para otro, pero nosotros, que somos más que nuestros pensamientos, sonreímos y volvemos a la respiración. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Entonces, al inspirar, al inspirar sé que estoy inspirando, y al exhalar sé que estoy exhalando. Y coordino las frases con la inspiración y la expiración, y no analizo la frase, me quedo con el concepto de la realidad, que realmente cuando inspiramos sabemos que estamos inspirando, y cuando exhalamos sabemos que estamos exhalando. Y si ponemos una sonrisa, mucho mejor, porque la sonrisa nos trae al presente, nos ayuda a concentrarnos. Cambiamos de frase. Al inspirar sonrío, al exhalar me lleno de alegría. Al inspirar sonrío, al exhalar alegría. Al inspirar sonrío, al exhalar siento alegría.
Al inspirar sonrío, al exhalar siento alegría. Es normal que nuestra mente puede hacer comentarios como esto es un aburrimiento, no estés así. Ya sabemos que son los impulsos de la mente. Tenemos que observar, sonreír y volver a las frases. Al inspirar sonrío, al exhalar siento alegría. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar calmo mi cuerpo. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar calmo mi cuerpo. Recordar la exhalación, siempre hacerla un poquito más larga, porque también nos atrae más al momento presente. Al inspirar, calmo mi mente, al exhalar, calmo mi cuerpo. Al inspirar, habito el momento presente. Al exhalar, sé que es un momento maravilloso. Al inspirar, habito en el presente. Al exhalar, sé que es momento maravilloso. A veces, si las frases son muy largas, se pueden acortar. Inspirando, momento presente. Exhalando, momento maravilloso. Al inspirar, momento presente. Al exhalar, momento maravilloso. Dejamos las frases y volvemos a la respiración en el vientre, sin interferir, sintiendo cómo entra y sale el aire libremente. Y aunque sabéis que no tenemos que juzgar ni comparar, igual podéis sentir que la respiración ahora es más tranquila, más suave, más sedosa. Porque hemos entrado en equilibrio mental y corporal. Y quizá también sintamos ese bienestar interior que nos da cuando estamos aquí y ahora. Hacemos 2 respiraciones lentas y profundas.
Abrimos suavemente los ojos. Nos podemos masajear un poquito la cara, el cuello, las manos. ¿Qué tal? ¿Cuesta o qué? Mucho calor, porque cuando estábamos bien, pero al hacer las respiraciones hay más vasodilatación y ya no es lo mismo. Pero bueno, estamos en Alicante, lo vuelvo a repetir otra vez, ¿vale? Bien, ¿qué aprendimos la sesión anterior? Eso es lo del avión, ¿no? De Enrique Elías. ¿Qué más? ¿Qué práctica hicimos? ¿La de? La de los platos, pero eso ahora luego. Pero, ¿qué más aprendimos? La meditación de la media sonrisa. ¿Y qué más aprendimos? ¿Cuál era la base central? Los pensamientos, ¿vale? Que los pensamientos hay que observarlos, sonreír, no juzgar y ya se irán. En la medida que nosotros nos enganchamos, los vamos haciendo cada vez más grandes y más pesados, ¿vale? Eso nos pasa en muchas cosas en la vida cotidiana, ¿no? Con los críos a veces. No hagas eso, cuanto más se lo digas, ¿no? Parece que más lo hacen. Pues aquí lo mismo. Cuanto más intentemos razonar esos pensamientos que no son nosotros, que no somos nosotros, más nos enzardamos en la rumiación y más infeliz somos. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Vale. Pues ya daré el último día. Esta hoja ya la tengo preparada con distintos ojos, con distintos colores. Y lo que vimos es conocer las cosas no solo con la mente, sino con los sentidos, y hablamos de la mente orientada a la acción para resolver las cosas de la vida cotidiana, y la mente orientada al ser, que era para trabajar todo nuestro interior, ¿vale? Ser conscientes de lo que pensamos, de lo que experimentamos, y una nueva forma de relacionarnos con nuestras emociones y nuestros pensamientos, que lo veremos hoy, lo de las emociones. Bien, ¿quién ha hecho los 10 ciclos de respiración al menos una vez al día? Que levante la mano. Bueno, casi. ¿Quién ha lavado lo de los platos con atención consciente? ¿Y qué habéis sentido? Que hasta puede ser divertido. A ver, no es que no nos guste, pero si yo lavo los platos consciente en ese instante, no tengo prisa de luego hacer otra cosa, porque no dejo que mi mente me dirija, sino que yo decido que en este momento lo más importante es lavar los platos, hacer la cama, barrer, hacer la comida, ¿vale? Cualquier cosa de esas cotidianas. Entonces no tengo esa prisa, porque mi mente, si yo estoy lavando los platos, ¿qué dice? Y ahora tienes que ir a comprar no sé qué, o ahora piensa ver la comida de mañana. Y entonces nos genera un estrés. Pero si yo solo estoy fregando los platos, da cierta serenidad, aunque no nos guste mucho fregar los platos, ¿sí? Bien. ¿Quién ha hecho la meditación de pensamientos alguna vez? La de los pensamientos. ¿No? ¿Casi nadie? Unos poquitos por aquí, ¿vale? ¿Alguna dificultad, lo que los habéis hecho? Los que no lo habéis hecho, ¿por qué no lo habéis hecho? Bueno. ¿Y la de la sonrisa? Esa, es que la de los 10 minutos o 15 minutos nos gusta más, pero hay que trabajar las otras también, ¿vale? Venga. ¿Quién se ha fijado en alguna cosa desagradable y la ha sentido?
y la ha puesto, que me voy, en el cuadrante. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Alguien que la quiera compartir? Nadie. Ah, venga. El domingo. Se te rompieron los dedos del pie. Vale. ¿Es algo desagradable? ¿Qué te produjo? ¿Y luego qué? Ojo, resignación no, aceptación. La resignación te genera impotencia. La aceptación, le dices, tengo esto, pero voy a poner y voy a hacer esto, esto y esto para afrontarlo. Pero la resignación es decir, ajo y agua, ¿vale? Eso no es. Vale, muy bien. ¿Alguna cosa más desagradable que hemos sentido? Luego lo apuntaste y ¿qué sentiste? Más dolor, ¿no? Vale. ¿Alguien más que quiera compartir algo desagradable? Allí, venga. Vale. Vale, se le coló unas personas en la cola del autobús. Vale, ¿y qué sentiste? Vale, pero vamos a centrarnos en la cola del autobús. ¿Y qué sentiste? Bueno, pues dilo. Vale, pero no te hizo gracia, o sea, que te sintiste un poquito decepcionada o un poquito mal. Vale, y luego cuando lo escribiste en casa, ¿qué notaste? Vale, pero sentiste otra vez esa decepción, ¿no? Vale. Vale, el ejercicio no es de si digo o no digo nada, es de sentir. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el ejercicio nos sirve para darnos cuenta que cuando a mí me pasa algo mal, primero, estar en el momento presente para sentir esa decepción, esa rabia, esa tristeza, ese cabreo, ¿no? ¿Qué sensaciones me producen en el organismo? Pues igual un poco de tensión en el cuello o en el hombro o en la barriga, ¿no? Y que cuando lo escribo vuelvo a sentir todo eso. ¿Y esto qué viene a... ¿Querías hablar? Sí. ¿Y esto a qué viene? A lo que aprendimos la semana pasada. Es decir, cada vez que yo dejo a mis pensamientos, que siempre son preocupaciones y dolor, me va a provocar en el organismo una serie de sensaciones desagradables y de emociones desagradables. Di. Ya, sí. Si tienes alguna preocupación, lo mejor es hablarlo. Claro, por eso decimos, no sé si fue en el segundo tema, que el apoyo social va muy bien para tener menos estrés, menos ansiedad. Pero el ejercicio no era de hablarlo, el ejercicio era de sentir. Otro. Vaya. Vale, pero eso es lo que pasó, que vino uno, te quitó el sitio y le pitaste. ¿Cómo te sentiste? ¿Y sentiste, vale, y sentiste algo en el cuerpo? Rabia o pesar o algo, ¿no? Anda, mira. Pero el ejercicio era de sentir, de sentir. O sea, sentiste que había rabia, que había malestar, y si luego lo hubieras escrito, hubieras sentido eso mismo también. Entonces es que nos demos cuenta que cada vez que reproducimos
en nuestra mente las preocupaciones y los problemas que tenemos, se van a producir sensaciones desagradables, más pensamientos desagradables y emociones desagradables. ¿Sí? ¿Entendida la lección? Vale. Vamos a ver estos ratoncitos. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Es un anuncio, ¿vale? Que no, o sea, quiero decir, son dibujos, no es un ratón de verdad. No, ¿cómo va a ser de verdad? Y va a hacer eso el ratoncico. Se queda ahí, se queda ahí. ¿Qué nos dice este dibujo? ¿Qué nos dice este vídeo? Que por muy oscura que sea la situación, si queremos remontar, se puede salir de ella. Exactamente. Es decir, por muy oscura que sea la situación, que nos esté pasando, la preocupación, si ponemos herramientas y habilidades, podemos salir victoriosos de ellas. Otra cosa es que cojamos, como el vídeo del primer día, el niño, ¿en qué eres bueno? En quejarte, pues estaré todo el día y fíjate lo que me ha pasado, y eso no nos lleva a nada. Cuando yo acepto que estoy atrapada y soy consciente de que estoy atrapada o atrapado, yo puedo poner las herramientas para salir. Y lo que era una trampa mortal, convertirse en algo para hacer ejercicio y fortalecer los brazos, ¿no? En la vida siempre es así. Yo puedo aceptar y afrontar o puedo instalarme en la queja y quejarme por todo lo que me pasa. No voy a avanzar. ¿Vale? Bien. Y ahora os voy a decir una cosa, esta pregunta, y pensarla durante unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? A ver, alguien que quiera decir alguna cosa que ha hecho últimamente, en las últimas semanas, que la haya hecho por primera vez. Venir a este curso, muy bien. Bailar, muy bien. Aprender a respirar por la nariz, vale. ¿Allí? Apuntarme a natación. ¿Nunca habías nadado? ¿Y tú nunca habías bailado o poco? Clases. Vale, clases, bien. Allí, al final. Vale, hacer ejercicios de fortalecimiento. Vale, pero fijaros, ¿qué es? ¿Un 5%? ¿Por qué no hacemos más cosas por primera vez? ¿Por qué? Porque estamos en el área de confort y es más cómodo hacer lo conocido. Digo yo. Creo que es por comodidad.
Por comodidad, porque estamos más cómodos en nuestra zona de control o en nuestra zona de confort. Y entonces, pues, es decir, seguro que si tanto que le damos a la cabeza, si cogemos un papel y un lápiz y nos ponemos a escribir un día qué cosas me gustaría hacer que todavía no he hecho, salen muchas. Salen muchas. Pero estamos mejor. Creemos, ojo, y ahora lo vamos a ver, creemos que estamos mejor con lo que se me da bien, con lo que hago siempre, ¿vale? Mirar, esta es la manera como nos relacionamos con las distintas situaciones en la vida. La parte azul es nuestra zona de control o confort, que es donde nosotros actuamos. Tenemos la zona roja, que es la zona de no control, ¿vale?, o zona de preocupación. Vale. Normalmente lo que pasa en esa zona roja, lo que pasa en la zona verde, es lo que yo decido hacer. ¿Vale? Yo decido venir aquí, yo decido hacer esta comida, yo decido llamar a mi amiga, yo decido tal, es lo que yo decido, ¿vale? Por lo tanto, ahí no hay estrés, estoy confort, ¿vale? En la zona de no control, que es la zona de preocupación, son cosas que nosotros no podemos influenciar. Pero sí que nos podemos quedar enganchados ahí. Y ahora veremos ejemplos. Y luego, la zona de influencia no depende a lo mejor directamente de ti, pero sí que tienes cierto manejo de influir. Por ejemplo, nunca he bailado, me apunto al baile. Esa zona verde la estoy haciendo más grande, porque ahora estoy controlando el baile, estoy controlando la natación, estoy controlando más cosas, ¿sí? Entonces, en el área de control son aquellas situaciones que dependen de nosotros, somos los máximos responsables. Por lo tanto, en estas situaciones no nos estresamos, porque si nos viéramos que tenemos estrés o ansiedad, nosotros mismos las podríamos modificar, porque lo hemos decidido nosotros, ¿sí? Vale. Círculo de preocupación. Son en aquellas cosas que no tienes margen de acción, lo que está fuera de tu capacidad de gestión, sobre lo que puedes estar pensando, quejándote y preocupándote días enteros, pero no vas a poder cambiar nada, porque a lo mejor depende de otras personas. ¿Cómo puedes saber si estás en el círculo de preocupación o no control? Haciéndote estas dos preguntas. De todo esto, ¿qué es lo que no puedo hacer nada? ¿O está fuera de mi zona de control? Por ejemplo, son ejemplos muy burdos, pero para que los entendamos, ¿no? Estás molesto con tu pareja porque discute mucho con sus padres o con sus amigos. Ya te puedes preocupar todo lo que quieras, pero es decisión de él, ¿no? Cabrearse por alguna decisión política o porque no gobierna tu partido político. Evidentemente, sí, claro, pero si, por ejemplo, no es una decisión política, ponte a la acción. Pero el estar hablando, quejándonos y preocupándonos y luego no hacer nada, no tiene sentido. Enfadarte porque pierde tu equipo de fútbol. Fuera de nuestro control, absolutamente. Discutir un compañero sobre una decisión que ha tomado el jefe. Este trabajo se tiene que hacer así. Ya puedes preocuparte y discutir todo lo que quieras, que lo único que vas a hacer es generar estrés y no tienes solución. Las guerras del mundo. Evidentemente que podemos ser proactivos y estar en alguna ONG o hacer algún gesto, acudir a alguna manifestación, pero son cosas que no dependen de nosotros y todos los días nos encontramos con muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no me gusta la pareja que tiene mi hijo. Podéis pensar, Adela, pero qué tonterías dices, así en la consulta lo he tenido yo. Y de venir las madres, sobre todo, enfermas porque no le gusta la pareja de su hijo o de su hija. Es que está fuera de tu control. O que tu hijo ha estudiado no sé qué, pero ahora va a trabajar de no sé qué.
Tú podrás hablar, es que ni tan siquiera puedes influir. Puedes ser más proactiva o proactiva, pero no puedes influir. Todo eso, démonos cuenta lo que está fuera de nuestro control, que está en la zona de preocupación, e intentar, cada vez que nos enganchemos, ¿qué hay que hacer? Respirar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el círculo de influencia? Representa todas aquellas cosas sobre las que tienes cierto margen de acción, lo que de alguna manera depende de ti. Tus pensamientos, tus comportamientos, tus emociones, tus acciones ante un problema, cómo manejarte, ¿no? O sea, siendo como el ratón, más proactivo. Es decir, el ratón se podía haber quedado ahí y ha decidido ejercer su zona de influencia, ¿vale? Porque salió de su zona de control, que era la cueva. Es que eso también puede pasar. Y por eso cuando salimos de nuestra zona de confort también nos encontramos con miedos y con cosas. Pero ahora veremos qué es lo que pasa. Mirad, todos queremos tener bajo control todo, porque creemos que de esa manera vamos a ser más felices. Pero esto, ¿qué pasa? Si yo me quedo ahí, esa zona de confort cada vez va a ser más pequeña. Porque todas esas experiencias pasadas que han sido limitantes porque nos hemos sentido mal, ¿vale? O se van a generar una serie de creencias arraigadas que no nos va a dejar afrontar retos, sueños que puedan suceder en este mismo instante. Y cojo, por ejemplo, lo de nadar, lo de hacer pesas y lo de bailar, ¿vale? Seguramente que alguna vez hemos bailado, hemos nadado y nos hemos sentido ridículos, ¿no? Puede ser, ¿no? Y claro, si yo no venzo ese miedo y me quedo en la zona de confort, no voy a disfrutar de esa nueva actividad, ¿vale? De ahí que esa zona de confort se abra a la zona de influencia. Fijaros, cuando nos abrimos de la zona de confort a la zona de influencia y podemos cumplir ciertos sueños o visiones que tenemos, mirad lo que está puesto en rojo. Se producen modificaciones en el funcionamiento de nuestro cerebro. Se genera neuroplasticidad, se generan nuevos circuitos, se mejoran circuitos, porque eran cosas que estaban dormidas. Es como, por ejemplo, las personas mayores, cuando se van haciendo mayores, muchas veces ya son incapaces de sonreír. Por eso los juegos que estoy haciendo nuevos en las rutas de ejercicio. ¿Cómo no lo hemos pasado esta mañana? ¿Esta mañana o ayer? Ayer. Con nuevos ejercicios. Pues hay como un nuevo descubrimiento, unas nuevas sonrisas, unos nuevos compañeros, ¿vale? Lo que veíamos, si el huevo no dejamos que salga el gusano y que luego salga el capullo y al final la mariposa, claro, la mariposa a lo mejor le gustaría estar calentita en su capullo, porque luego sabe que cuando sale tiene una corta vida. Pero y esos colores y el poder posarse en una flor, ¿vale? Hay que pasar de lo conocido a lo desconocido. Pero claro, ¿por qué a veces no salimos de nuestra zona de control? Por estas experiencias pasadas, ¿no?, que hemos tenido, que han sido limitantes, que han sido frustrantes, ¿no? Y lo que hacemos es que cuando nos viene alguna cosa relacionada con esto que hemos vivido, desconectamos. ¿Y por qué desconectamos? Nos trae malos recuerdos, situaciones desagradables, y nosotros queremos estar siempre en la zona agradable. Pero ya vimos que la vida no era así, que la vida era así, como en un electrocardiograma, ¿no? Si estamos así, estamos muertos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, desconectamos porque no queremos hacernos daño,
Pero es que para crecer a veces hay que hacerse un poquito de daño, a veces hay que traspasar el miedo, a veces hay que tener un poco de tristeza, ¿vale? Los cantautores que dicen que cuando han pasado alguna adversidad escriben las mejores canciones, ¿vale? Lo estoy diciendo, es posible que hayamos experimentado algunas cosas dolorosas y entonces llegamos a la conclusión de que nuestras emociones son nuestros enemigos. Es decir, cuando tengo miedo, rabia o tristeza, no quiero sentirlo, ¿vale? Y entonces erigimos un muro de desconexión y esas cosas que sabemos que nos producen esto, por ejemplo, tengo que resolver algo con un vecino, con un familiar, con un amigo, pero es que parece que siempre que quiero hablar con alguien me sale mal la cosa. Erijo un muro, porque no quiero sufrir. Pero entonces no afronto las situaciones, no expando, no soy una mente proactiva, me quedo en una mente reactiva hacia adentro, ¿vale? A esto se llama en psicología evitación experiencial, que es el intento de evitar nuestras emociones, nuestros pensamientos y sentimientos porque nos van a producir una serie de sensaciones corporales desagradables. Pero esto es como si notas un ruido raro en la lavadora y pones la radio más alta o te vas al otro lado de la habitación para no oírlo. ¿Qué es lo que va a pasar en una semana, en 2 semanas o en 3 semanas? Que esos 3 veras ya no tienes lavadora. Ahí hemos erigido un muro porque no queríamos afrontar. Es una tontería, pero eso es lo que hacemos en nuestra vida, ¿vale? Mirad, en el libro que ya os he dicho de Vencer la depresión, de Jon Kabat-Zinn, pone el ejemplo de Steve Hayes, que es un psicólogo estadounidense de la Universidad de Nevada, y él ha hecho un procedimiento que está basado en la evidencia que se llama aceptación y compromiso. ¿Y cómo elaboró, que al final es una terapia, cómo elaboró esta terapia de aceptación y compromiso? Pues, a ver, es que todo el mundo, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, las enfermeras, los abogados, tenemos problemas, todo el mundo, las limpiadoras, los albañiles. Entonces este señor sufría de ataques de pánico. ¿Y qué es lo que le hacía a su mente? Luchar contra ellos, negarlos o esconder. Es decir, sacaba las reacciones de supervivencia, ¿os acordáis? Cuando viene el oso cavernario, ¿qué tenemos que hacer? Luchar, escondernos, que es negar, o negarlos, ¿no? Si los niego, me mata. Pero en este caso, como son problemas psicosociales, no. Entonces, lo que tenemos traspasado de nuestros ancestros, este sistema de supervivencia nos lleva a esto, a luchar, a negarlos o a esconderlos. Es decir, si yo tengo un ataque de pánico, ¿y por qué me pasa esto? Rumiar. Es que yo no quiero que me pase esto. Es que, fíjate a mí, y él diría que soy psicólogo, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que los ataques cada vez eran más intensos. Y entonces es cuando decidió cambiar el enfoque. Y en vez de huir del dolor, lo experimentó. Y es lo que fue configurando la terapia de aceptación y compromiso, que es la aceptación del dolor, la preocupación, el problema, la adversidad, como un aspecto natural de la experiencia humana. Y a raíz de ahí es como él vio que iba progresando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es decir, todo es como la avestruz, ¿no? Viene el león y esconde la cabeza debajo de la tierra, como si ya, como ella no ve, ya no le va a ver el león, ya no la va a matar. Tururú, ¿no? Los problemas, si se esconden, no arreglamos nada. Hay que afrontarlos. Es verdad que a veces hay problemas que tienes que arreglar con otras personas y esas personas no quieren.
Pues entonces, aceptar y olvidar. No podemos llevar la mochila llena de lastre, de dolores, de relaciones fallidas, de amigos que nos han hecho pasar, de familiares. Hay que olvidar y hay que progresar. Tú quieres arreglarlo, lo intentas. La otra persona no quiere, zona de preocupación. No puedes cabrearte más, no puedes quejarte más. Aceptar y olvidar. Cuesta, sí, pero hay que ir dando pasos. Claro, se consigue, porque si no estaremos sufriendo por eso que tú no puedes solucionar toda la vida. Bien, no necesitamos cambiar el contenido de nuestro pensamiento, ni las situaciones, ni las sensaciones desagradables, sino lo que necesitamos es cambiar la manera de relacionarnos con ellos. Y esta viñeta que la explico todos los años, ¿vale? Imagínate que el hombre, estamos ahí arriba, de aquí para allá, ¿vale? El hombre de momento ha tenido un pensamiento desagradable que le está produciendo una sensación desagradable y lo que hace es huir. ¿Qué es lo que hace el pensamiento? Atraparle, se hace más grande. Ahora, nos vamos abajo. Si tú, cuando tienes ese pensamiento desagradable, lo miras, sonríes, lo abrazas, se hace pequeño. ¿Vale? Pondré este dibujo también, si os gusta, ¿vale? Porque es muy significativo, ¿vale? Las cosas que no afrontamos son más grandes y nos atrapan, ¿vale? A largo plazo, claro, de momento, si yo digo huyo, igual me siento un poco bien, pero a largo plazo, ese problema, esa evitación experiencial que estamos haciendo, lo único que va a hacer es generar cada vez sentimientos, sensaciones y pensamientos más desagradables que a lo largo del tiempo lo único que van a hacer es generar mayor sufrimiento. ¿Cómo podemos volver a conectar de nuevo con las emociones sin sentirnos abrumados? Porque claro, es verdad que a veces cuando, no sé, pues me ha venido un pensamiento de alguien que yo quería mucho y está alejado de mí y empiezo a sentir un peso en el pecho, lo que quiero es ponerme a comer o a fumar o a beber o a ponerme a hablar o la música alta, ¿sí? No estoy exagerando, ¿sí? Porque no quiero sentir ese peso en el pecho. Vale, pues lo que tenemos que hacer es sentirlo, pero de manera controlada, con la meditación que vamos a hacer hoy, que es la meditación de exposición a las emociones. Y entonces, en ese sofá de tu casa, de esa manera, ahora veremos lo que habrá que hacer es llevar el aire y respirar en esa zona, ¿vale? Hasta que igual no se calma, pero otro día lo volvemos a hacer y otro día lo volvemos a hacer, hasta que nos hacemos amigos de esa sensación. Mirar, por eso tenemos que tener, ¿para qué sirve un barómetro? Un barómetro es una caja metálica que está hecha al vacío y según la presión atmosférica que hay, se deprime más, se mueve la varilla y nos da la lectura de la presión atmosférica. Hay barómetros que son más complicados. Mirar, nosotros tenemos que tener ese barómetro interno, que es esto que practicamos todos los días. ¿Qué sientes? O sea, tenemos que vivir aquí y ahora de tal manera que podamos sentir en cada momento cómo estoy, ¿vale? Porque de esa manera tenemos la posibilidad de actuar de forma más adecuada y con mayor equilibrio en situaciones duras que si no sé cómo me siento en este momento. Si yo no me paro a sentir que tengo ese peso en el pecho porque tengo este problema, ¿vale? Cualquier cosa que me pase ese día o en esos días va a ser un total desequilibrio. En la vida, como dijimos el otro día, en lo de la curva, hay experiencias
que van desde desagradables hasta neutras hasta agradables. Y tenemos que vivir aquí y ahora para saber cómo nos están afectando esas distintas experiencias, para saber cómo me siento en cada una de ellas. Si es una experiencia agradable, se va a registrar con una serie de reacciones que van a ir encaminadas a ser conscientes de esa experiencia y quererla prolongar. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro que estoy muy metida, que me gustan mucho los personajes, la trama y tal, queré, como me siento bien y seguramente cuando hay alegría el pecho se abre, querré seguir leyendo. O si he quedado con una amiga o con un amigo y estoy tomando un café y es una charla agradable, querré agradar. Por el contrario, claro, es que esa reacción de prolongar cuando es algo agradable, no la vamos a querer hacer cuando es algo desagradable, porque ¿qué vamos a querer hacer? Lo mismo, que desaparezca o huir. Y entonces, las sensaciones que son desagradables son tristeza, enfado, asco y ansiedad, que están dibujadas en la película Up, que si no la habéis visto tenéis que verla. Es una niña que tiene esos monigotes que se relacionan. Además, esta la podéis ver si tenéis nietos, sobrinos, vecinos pequeñitos y la conseguís, Up, que se llama Del Revés, podéis verla y es una niña que según por donde va pasando va teniendo una emoción, ¿vale? Porque en el momento que notamos ese miedo, vamos a situarnos en el miedo, algo que nos está dando miedo, ¿no? Que es esa aversión, esa situación desagradable está emergiendo, es el momento clave para que con la atención plena podamos abrir otras posibilidades, que no sean la de negarlo, la de paralizarnos o la de huir, que es lo que nos manda nuestras reacciones de supervivencia. Hay que tomar conciencia de esas sensaciones desagradables y sentirlas de forma amable, porque así poco a poco descubriremos una manera diferente de responder a ese sufrimiento. Esto se hace, más o menos lo que vamos a hacer luego en la meditación, como 4 pasos, ¿no? Tomamos conciencia de un sentimiento o una sensación desagradable, la reconocemos dónde está esa sensación desagradable, en el cuello, en la cabeza, en los riñones, en el pecho, ¿vale? Y después, en vez de utilizar la rumiación o huir o pararnos o negarlo, lo que hacemos es llevar la respiración a esa sensación desagradable que hay en nuestro cuerpo. Y eso haciéndolo poco a poco, ¿vale? Seguramente esa sensación que en un principio pensábamos y queríamos sácame de aquí, vamos a poder estar con ella. Nos vamos a volver a hacer amigos de esa sensación desagradable. Es como el niño pequeño, tú no le puedes estar explicando por qué lloras, ¿no? Sería, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué te pones así? ¿Qué es lo que necesita un niño pequeño? Abrazar y que sienta nuestro abrazo. ¿Qué es lo que necesitan nuestras sensaciones desagradables en nuestro cuerpo? Que las abracemos, no que las neguemos. Esta es la película y del libro de Con rumbo propio de Andrés Martín Asuero, este es el resumen que os pondré en el WhatsApp porque está muy bien tenerlo para a veces si tengo alguna sensación saber un poco qué tipo de emoción. Aunque nos da igual que no pongamos nombre al tipo de emoción, lo que tenemos que trabajar es con la sensación desagradable que ha dejado en nuestro cuerpo, ¿vale? El miedo siempre es del futuro, lo que nos da miedo, lo reconocemos por temblores, agitación, palpitación, ¿vale? El miedo siempre está identificado con el peligro, como el oso cavernario cuando venía,
y es la huida de correr o la evitación de ocultarnos del depredador. ¿Vale? Cuando el miedo la emoción del miedo se instala en la mente, todos los pensamientos que vamos a tener es que quiero evitarlos, quiero salir de ahí. Un miedo excesivo es limitante y puede originar otras emociones secundarias como la angustia, la tensión, el agobio. A pesar de todo, el miedo es importante porque es una emoción de supervivencia que nos puede ayudar a evitar peligros. Por ejemplo, si yo, en vez de pasar por las vías del tren, paso por la zona que tengo que pasar. Si yo pierdo miedo, cruzo por las vías del tren, puede pasar un tren y llevarnos por medio, ¿no? O sé que si está en rojo no tengo que cruzar, o sé si está la bandera roja no me tengo que bañar. Luego hay inconscientes que no tienen miedo y por eso pasa lo que pasa. O si pone en una zona que uno no se puede bañar porque hay roca, no sé qué, o no se puede tirar, me tiro y luego pasa lo que pasa, ¿sí? O sea, que el miedo es una emoción de supervivencia, nos puede salvar. Otra cosa es que lo tenemos que manejar. La rabia es otra emoción característica del estrés y tiene más o menos la misma sintomatología que el miedo, solo que la rabia sobre todo está, como el niño, en la boca, en los ojos y que te contracturas todos los brazos, ¿vale? La rabia también es necesaria para defendernos de los peligros. Hoy en día no viene el oso cavernario, pero de las injusticias, de poder trabajar en pro de tus derechos, ¿no? Pero claro, una rabia excesiva va a traer problemas cardiovasculares, porque vamos a estar continuamente en tensión, y va a traer trastornos emocionales como puede ser la depresión. La tristeza. Cuando uno no puede huir, que sería el miedo, ni luchar, que es la rabia, aparece la tristeza, la desesperanza, ¿no? Y aquí se nota como un peso en el pecho, falta de energía, también una tensión en la garganta, ¿vale? En muchas ocasiones nos puede ayudar también un poco para curarnos de nuestras heridas. Cuando uno está triste, está en una zona de introspección, de reflexión, también nos puede ayudar a curarnos de lo que nos ha pasado, pero luego hay que salir, ¿vale? Porque una tristeza o una desesperanza continuada nos llevarán a la depresión. Esto es a lo que se llama el trío de las emociones negativas. La tristeza, la rabia, el miedo. No tienen nada de negativas, sino que son de supervivencia, pero se llaman así porque nos producen sensaciones desagradables que siempre queremos evitar. Y por último, la alegría. La alegría es cuando sientes como si el pecho se te abre, hay sonrisas, se relaja la cara, está todo el cuerpo relajado, solo tienes ganas de reír, de cantar, de jugar, de saltar, ¿vale? Bien, lo importante es abrir un espacio en la consciencia entre la experiencia desagradable que hay en un principio y la tendencia a reaccionar. Es decir, yo tengo una sensación desagradable, una tristeza, tengo un peso en el pecho. Yo puedo aliviar, porque esto se estudia cuando hacemos a veces los talleres de alimentación, y puedo quitar esa tristeza comiendo algo que me guste, pero van a aparecer otros problemas, porque igual voy a comer más azúcar, voy a comer más grasas, ¿vale? Me puedo fumar un cigarrillo o beber algo, hábitos tóxicos, ¿vale? Entonces, tiene que haber ese espacio en la consciencia, por eso tenemos que saber en cada momento cómo estamos, ¿vale? Para poder reaccionar de otra manera, no como lo que hemos aprendido, comer, beber, fumar, ponernos la música alta, salir a brincar, ¿vale? Y es llevar la respiración a cualquier parte del cuerpo en el que haya sensaciones dolorosas o malestar, permitiendo que nuestra consciencia
lo sienta y lo abarque todo para que de esa manera pueda ir cambiando esa situación. Y esta es la meditación que vamos a hacer, invitar a una dificultad. Y entonces lo que haremos, vamos a traer un problemilla pequeñito, vamos a ver cómo ese problemilla nos produce alguna sensación en el cuerpo y vamos a trabajar con esa sensación. Pero hoy tiene que ser pequeñita. Otro día con algo más gordo que me haya pasado, otro día con algo más gordo, hasta que podamos trabajar con todo. Mira, yo tenía en una de las clases que he ido de mindfulness que un psicólogo nos decía, de la ansiedad ni del estrés nadie se muere. Se muere cuando no lo afrontamos y entonces empiezan a surgir enfermedades y como mucho, pues esos problemas, si bebo, fumo, si tomo otras drogas o si estoy continuamente tensa o tenso y no me relajo, pues enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Alguna cuestión sobre las emociones que os explico una cosa de los contenidos de la mente y enseguida empezamos a hacer la práctica porque esto de las emociones os los pondré en el WhatsApp para que lo repaséis. ¿Alguna cosa? ¿Ha quedado claro? ¿Vale? Una circunstancia externa o un pensamiento de una preocupación, lo mismo da, puedo tener una emoción que me producen sensaciones desagradables en el organismo. Tengo que abrir ese espacio para no reaccionar como siempre y poder sentarme a meditar y respirar en esta situación. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de qué contenidos hay en nuestra mente y por eso se llama el triángulo de la atención. En nuestra mente suelen haber tres cosas: sensaciones, emociones y pensamientos. Las sensaciones y las emociones nos atrapan en el presente. Si yo estoy sintiendo peso en el pecho, estoy aquí. Si yo estoy sintiendo una sonrisa, estoy aquí. No puedo sentir una sonrisa y estar mi cabeza para aquí, para allá. Las sensaciones y las emociones en el presente. Los pensamientos nos llevan al pasado o al futuro, ¿vale? Según donde estemos, se activa una red neuronal. La red neuronal de los pensamientos se llama red neuronal por defecto. Y la red que cuando estamos en sensaciones o emociones, red basada en la experiencia. Bueno, ya lo hemos dicho, la red neuronal por defecto es cuando estamos proyectando pensamientos, la rumiación, pero, ojo, también cuando pensamos es cuando se producen ideas creativas. O sea, que no es que sea malo estar en los pensamientos, ¿vale? O sea, si yo estoy desarrollando un proyecto, si yo estoy leyendo un libro, tengo que estar ahí, ¿vale? Y luego, la de la basada en la experiencia es la que nos conecta con el presente. ¿Cuál es el problema? Que las dos redes son necesarias, pero cuando se enciende una, se apaga la otra, ¿vale? Entonces, claro, estar todo el tiempo con la red neuronal por defecto y no poner en práctica la red neuronal de la experiencia es lo que no es correcto, ¿vale? Esto está sacado del libro Plenamente de Andrés Martínez Suero y lo que nos dice basado en esto es que nosotros tenemos, bueno, hay más circuitos neuronales, pero él lo ha sacado de Richard Davidson. Hay 4 circuitos neuroplásticos que son fuente de bienestar, que ya los hemos visto en estos meses atrás y que lo que tengo pensado a partir de septiembre es volverlo a trabajar, pero con más trabajo personal por grupos. Es decir, haremos grupos de 4 personas e iremos trabajando cosas. Y en vez de tanta exposición, será un poquito más práctico, porque ya tenéis un nivel más avanzado, ¿vale? Los 4 circuitos neuroplásticos son la presencia, que ahí está la red neuronal basada en la experiencia, el talante o la predisposición, que es
la mirada que tenemos hacia algo nuevo, que sería un poco la apertura a esa zona de influencia, la red neuronal de la bondad, que está súper estudiado por Richard Davidson y lo veremos el lunes, y la red neuronal de la resiliencia, que es cuanto más practiquemos esa red neuronal, más fácil y más funcional seremos en situaciones adversas. Mirad, la evidencia científica nos dice que cuando entrenamos una serie de actitudes y entrenamos estos circuitos, las circunstancias van a cambiar, porque cambian la manera que tenemos nosotros de relacionarnos con la experiencia. Y un ejemplo de no hace mucho, esta mujer, que era una gran científica, que trabajaba en la Universidad de Berkeley, Marianne Diamond, no era muy conocida hasta que empezó a hurgar en el cerebro de Albert Einstein. Todo el mundo pensaba que el cerebro de Albert Einstein iba a ser más grande, que iba a tener más circunvalaciones, que iba a pesar más. Todo eso no fue así. Pesaba lo mismo, tenía el mismo tamaño, tenía las mismas, el aspecto era el mismo. Pero Einstein murió en el hospital de Princeton y entonces el patólogo que hizo la anatomía patológica de este genio le mandó a Marianne Diamond una serie de muestras a la Universidad de Berkeley para que ella lo analizara. ¿Y qué se dio cuenta? De que analizándolo microscópicamente, hablando, sí que había mayor cantidad de células gliales que son como las encargadas de dar soporte a las neuronas, ¿vale? Y entonces ella, en los años 60, hizo estudios que evidenció que en el adulto podía cambiar anatómicamente el cerebro dependiendo de las cosas que hiciera en la vida. Es decir, descubrieron que era adaptativo y que era neuroplástico. ¿Y cómo lo hizo? Mirad, en una jaula muy grande puso a 12 ratas, con mucha comida, con mucho agua y con muchos juguetes, ¿vale? Y en otra jaula puso a una pobre rata, ella sola, con poca comida, con poco agua, con ningún juguete y con ninguna red social, ¿vale? Tras 80 días analizó sus cerebros y el córtex cerebral había cambiado en un 6%. Es decir, las ratas enriquecidas tenían un córtex más amplio, ¿vale? Y ella trabajó y dijo muchas veces que había que trabajar estas cosas para enriquecer esas conexiones, como son la dieta, el ejercicio, los desafíos, la novedad y el amor. Y si os dais cuenta, varios son los mismos que Richard Davidson, los cinco que son la bondad, la novedad y los desafíos, que está en el talante y la visión, o sea, que todos van por el mismo camino, por algo será. Por lo tanto, estos 4 circuitos neuronales se trabajan con 4 actitudes. La presencia se trabaja con la consciencia, que es lo que trabajamos aquí todos los días. El talante se trabaja con la visión, es decir, con esa curiosidad que también se trabaja con el mindfulness, esa curiosidad de ver las cosas, esa orientación positiva, ¿no? No decir otra vez esto, ¿no? La amabilidad y la generosidad con la conexión que haya entre las personas, como dijo también Einstein, con la interdependencia y la resiliencia con el propósito de levantarse cada día y luchar por las cosas que nos pasan. Por lo tanto, hay 4 actitudes claramente ligadas a 4 circuitos neuronales. Si yo trabajo esas 4 actitudes, los circuitos neuronales también se van a desarrollar mejor. Eso es como, por ejemplo, cuando veíamos lo de la amígdala. Los grandes meditadores, la amígdala, no las amígdalas, ¿vale? Que eran el centro del miedo, ¿os acordáis? ¿Vale? Se ha visto que en los grandes meditadores las amígdalas son más pequeñas.
Porque los grandes meditadores, a pesar de que la vida no es así, no son de tantos altos y bajos, es más ecuánime. ¿Vale? Y esto se ha comprobado. Y que el hipocampo, que es donde se sitúa sobre todo la atención y la concentración, también ahí en ese caso es más grande. Las amígdalas más pequeñas y esto más grande. En la medida que voy entrenando estas actitudes, se van generando más conexiones neuronales en los cortocircuitos y se van modificando ciertas zonas del cerebro. Es decir, hasta el último día de nuestra vida tenemos que ir trabajando cosas para tener una vida plena exteriormente y que nos va a enriquecer nuestro ser y nuestro cerebro. Preguntas, porque es un poquito denso y lo he dicho deprisa por irnos tal, pero también esto lo pondré en un PowerPoint chiquitito que he hecho para que lo tengáis y lo podáis revisar. Las emociones y esto. Y lo de los circuitos del bienestar los trabajaremos, como creo que hay 4 sesiones, una en septiembre, una en octubre, noviembre y diciembre, trabajaremos cada mes un circuito de estos con nociones, trabajos, nociones, trabajos, nociones, trabajos. Bueno, trabajos, quiero decir, hablar en grupitos, exponerlo todo juntos, incluso alguna actividad, ¿vale? Así no me machaco yo la voz tanto. ¿Sí? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna aclaración? Claro, claro, claro. Ya os digo que a veces, es decir, si yo de repente me siento un peso aquí, tampoco tengo por qué decir, a ver, ¿qué emoción he tenido? Lo que hay que trabajar es con la sensación, pero en la medida que somos conscientes, cada vez seremos, además es que eso nos pasa, ¿no? Es decir, a veces cuando vemos una injusticia se nos engarrota la mandíbula, ¿no? Entonces, en la medida que tenemos todos estos conocimientos, es más fácil identificar las emociones y cuando luego siento alguna sensación desagradable, no pensar que me estoy muriendo ni que me está pasando nada en primera instancia y poder trabajarlo, ¿no? Es como yo a veces digo, vale, te levantas a medianoche, te encuentras mal, es que a lo mejor has estado dándole vueltas a la cabeza. Para ir a urgencias siempre estamos a tiempo. Pero ¿por qué no te haces una tila? Empiezas un poquito a respirar y si hay alguna zona del cuerpo que te molesta, respiras en esa zona. Y esperas media hora. Y si mejoras, es que no te estás muriendo. Es que son problemas de miedo, de ansiedad y tal, ¿no? Es que eso está a la orden del día. No sé si hay aquí alguna enfermera que alguna vez hay, no. Pero bueno, tú eres pediatra, ¿no? Hay por ahí enfermeras. ¿Habéis trabajado alguna vez en urgencias o en planta y habéis visto esto? ¿Vale? Entonces, hombre, si yo tengo un dolor que me muero, salgo corriendo a urgencias, ¿vale? Pero si es una sensación desagradable, me tomo una tila, que es menos malo que me pongan luego un diazepam debajo de la lengua, me tomo una tila, intento respirar en esa zona que me duele y si en media hora estoy igual, ya más tranquilamente pido un taxi y me voy para allá, ¿vale? Pero aquí hemos tenido gente que, a ver, yo tampoco quiero que digáis, pero ha habido gente que lo ha expresado desde 2016, que estamos a 17 haciendo estos cursos, hay gente que me ha dicho, Adela, ayer si no hubiera sido por eso me hubiera ido a urgencias. O sea...
Claro. Ya, bueno, porque si tú vas a un centro médico te van a decir ansiedad, no te van a decir emoción. Si vas a una terapia psicológica, pues igual te van a decir, eso es una emoción. Claro. Manejar. No controlamos nada, manejamos. Manejamos, tenemos herramientas y habilidades para manejarnos mejor, tanto externamente como internamente con nuestro cuerpo. Consciencia. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Nada? Vale. Claro que si no, no nos oyen en casa. Comenta que cuando sentimos algo desagradable, de abrazar, ¿cómo podemos abrazar? Es lo que vamos a practicar aquí. El abrazo de esa zona que tiene esa sensación desagradable es con la respiración. ¿Qué hemos estado diciendo durante todo este día? Nuestra respiración es nuestro refugio, nuestro ancla al momento presente. Si yo tengo un peso en el pecho o un dolor aquí, rápidamente yo voy a decir, me está dando un infarto, me está dando un infarto, me está dando un infarto, ¿vale? Si yo, en vez de dejar de rumiar, puede ser un infarto, ojo, ¿vale? Pero si en vez de rumiar, yo lo que hago, intento serenarme, intento conectar con la respiración en el vientre y a continuación esa respiración la llevo a esa zona que me está doliendo, que puede ser también, esto también sirve, no solo con las emociones, sino con los dolores. Es decir, un dolor físico me refiero, ¿vale? Imaginaros, me duele, tengo lumbago, otra vez con lumbago, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Más dolor. Pero aunque sea ya me hayan dicho que es lumbago, que es físico, o me duele la rodilla, o como el compañero, los dedos de los pies. Si yo tengo un rato al día, una vez, 2 veces o 3 veces, pues si estoy mala, tampoco tengo que ponerme a limpiar, ni a fregar, ni a nada. Y yo me siento, conecto con la respiración, y esa respiración la llevo a la zona que me está doliendo, ¿cómo creéis que va a estar mejor? ¿Así o rumiando y preocupándonos? ¿Vale? Sí, pero que es lo mismo, es lo mismo. No es abrazar físicamente, es decir, a lo mejor si alguien, cuando yo ahora diga lo de abrazar, le ayuda, se puede abrazar, pero el abrazar es acoger. ¿Y cómo acogemos? Respirando en esa zona, en ese malestar que tengo, sea físico o emocional. Pero es que en algún sitio la vas a sentir mal, más seguro. Por ejemplo, tú has dicho, no puedes respirar. Pues entonces, una tristeza. A ver, si yo siento la tristeza, seguro que va a haber una sensación desagradable. Pero si no la puedo situar, lo que no hago es pensarla, ni juzgarla, ni compararla, ni nada, porque la haré más grande. Sino me siento a respirar y acojo esa sensación generalizada. Y me quedo con la respiración en el vientre, y ahí. Y dejo la exhalación más larga, ¿vale? Y a lo mejor, cuando estés así haciéndolo consciente, te darás cuenta que hay una zona donde está más perjudicada. ¿Vale? Vale, pero eso es reflexivo, eso no es mindfulness, ¿vale? ¿Te sirve? Perfecto, pero la idea sería, cuando tú te encuentras mal por dentro,
volvemos a lo mismo. O sea, estamos continuamente pensando, que es lo que decía John Kabat-Zinn, thinking, 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 pensar, 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 reflexionar, reflexionar. ¿A ti te vale? Perfecto, o sea, quiero decir, aquí no hay una receta, ¿vale? Pero de lo que se trata esta práctica es, cuando yo me siento mal, es sentar y conectar con mi respiración en el vientre. Y a continuación, una vez que ya estoy serena y he conectado con la respiración en el vientre, si lo que hay son pensamientos, hacerla de observación en el pensamiento, como la del otro día. Y si lo que hay es una desazón y una sensación desagradable, intentar localizarla y trabajar con ella. Pero no razonar, ni juzgar, ni analizar, ni reflexionar. Aunque a ti te valga. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Porque si no, no esto. Bueno, pues nos ponemos en posición de meditar, ¿vale? Los pies enraizados en la tierra. Os voy a pedir que traigáis a la mente un problema pequeñito, ¿vale? Que lo traigáis, pues si ha sido una discusión reciente, ¿vale? Que es lo que mejor funciona. Si la traéis y la vivís, lo que ha pasado con esa persona, lo que me dijo, pero lo que ha pasado, no ponerle más, ¿vale? Ya veréis cómo se os afecta una zona del cuerpo. Y luego trabajamos con esa zona del cuerpo, ¿vale? Venga. Y si no localizáis la zona en el cuerpo, respiraremos. Mucho respirar, ¿vale? Venga, pues nos sentamos con los pies enraizados en la tierra, ¿vale? Las piernas ligeramente abiertas y en ángulo recto, los muslos, las nalgas y la espalda apoyados, los hombros abiertos a la experiencia, las manos reposan en los muslos, la cabeza para arriba y luego para abajo, y cerramos suavemente los ojos. Vemos que no haya ninguna tensión. Y nos situamos en la respiración en el vientre. Todos queremos ser felices y, por tanto, todo aquello que me hace sentir mal lo quiero quitar de mi vida. Pero ya estamos viendo que evitar y controlar las emociones y las sensaciones a su vez no es buen camino. Cuanto más las sintamos, esas sensaciones desagradables, seguramente vamos a sentirnos más libres porque no vamos a luchar contra ellas. Seguimos con la respiración en el vientre, sintiendo las sensaciones que hay al entrar y salir el aire. Alargando más la exhalación. Ahora mismo no hay nada. Solo estamos aquí sentadas, sentados, inspirando y exhalando. Y vamos a hacer 5 respiraciones lentas y profundas. Cada respiración nos va a servir para llevar más la consciencia al cuerpo. Cuando acabamos las 5 respiraciones, nos quedamos
con la respiración natural en el vientre. Inspiro, expiro, una respiración tras otra. Cuando estamos meditando y estamos conscientes del momento presente, es normal que a veces venga algún pensamiento del pasado, alguna planificación futura o simplemente vagabundee de un sitio para otro. Estas distracciones, lo único que tenemos que hacer es, cuando nos damos cuenta, sonreír amablemente sin juzgar y volver a la respiración. Seguimos inspirando y exhalando, una respiración tras otra, siendo conscientes de cómo entra y cómo sale el aire. Vamos a seguir con la respiración en el vientre, pero a la vez vamos a abrir la atención por si hubiera alguna tensión o alguna zona, alguna sensación desagradable física, y la vamos a coger en esa respiración que estamos haciendo. Vamos a ser conscientes de la inspiración y la exhalación y vamos a incorporar esa sensación desagradable. Inspiro, expiro, concentrados, con intención en la respiración, sin atender a los ruidos externos. Ahora que estamos conscientes de nuestra respiración y también hemos sido conscientes de alguna sensación en nuestro cuerpo, vamos a empezar el ejercicio de invitar a una dificultad. Y para ello vamos a evocar lo más vividamente posible una situación reciente o un recuerdo, algo que sucedió hace poco tiempo, que no esté demasiado alejado en el tiempo, que tiene que ser algo que nos hizo sentir mal. Una discusión, un enfrentamiento, algo que me provocó ira o rabia,
o que nos preocupe y nos dé miedo, o quizá tristeza. De cualquier forma, lo que tenemos que hacer ahora mismo es traer a nuestra consciencia una situación que me produjo un malestar recientemente y hacerla como muy viva. Con todos los detalles. Cuantos más detalles y más vivamente traigamos ese recuerdo de esa discusión, de esa dificultad, mejor vamos a poder hacer el ejercicio. Vamos a rememorarlo como si fuera una película, como si nos sintiéramos allí. Y vamos a hacerlo hasta que sintamos alguna sensación, alguna emoción que se manifieste de alguna manera físicamente en el cuerpo. Hemos traído algún recuerdo que nos hizo sentir mal, como si fuera una película. Y vamos a intentar situar ese malestar en el cuerpo. Si ya lo sentimos, vamos a seguir reviviendo esa situación. Es como si le echáramos más leña al fuego para ver esos momentos que nos produjo dolor, para que de esa manera, añadiendo leña al fuego, podamos sentir esa sensación, esa emoción con esa sensación desagradable en el cuerpo. Una vez que sentimos algo, alguna sensación desagradable y se manifiesta en una zona del cuerpo, unas personas puede ser en la cara, en la mandíbula, en el cuello, en el hombro. No intentamos corregirlo en el estómago, en el pecho, en los riñones, porque lo que necesitamos es sentirlo. Ya no necesitamos pensarlo más. Solamente vamos a sentir ese dolor, esa sensación desagradable en esa zona del cuerpo. Y como no hemos desconectado de la respiración, una vez que tengo esa sensación desagradable, sigo respirando, puedo respirar incluso en esa zona, pero sigo con la respiración y esa sensación desagradable, acogiéndola en mi ser, sin huir. Y manteniendo esa atención en esa zona y con la respiración con nosotros, vamos poco a poco, inspiro, expiro, sin dejar de sentir esa sensación en esa parte del cuerpo.
Si es en todo el cuerpo o no lo sé situar, pues inspiramos, inspirando, teniendo conciencia de ese dolor o ese malestar emocional de todo el cuerpo. Si lo podéis focalizar, mejor. Y seguir teniendo atención en esa sensación desagradable, inspirando y expirando, sin juzgar, sin huir, sin luchar. Puede ser en algún caso que a lo mejor la sensación esté disminuyendo. Si sigue el malestar, que es bastante importante, seguimos igual. Atención al malestar y conexión con la respiración. Y si ha disminuido, volvemos a traer otra vez ese recuerdo para que volver a avivarlo, más leña al fuego, para volver a sentirlo con un poco de intensidad, para poder estar con esa sensación desagradable, con la respiración e incluso con una sonrisa, porque va a hacer que estemos menos incómodos, incómodas. Recordar que en todas las prácticas la mente se puede distraer. Sonreímos y volvemos a la sensación, a tener toda nuestra atención, que es como acoger, como abrazar a esa zona de nuestro cuerpo que está sintiendo esa sensación desagradable. Estar en atención a esa zona desagradable, con la respiración siempre presente y sonriendo. Es como si acogiéramos el dolor, acogiéramos el malestar emocional en nuestro ser, y como si la consciencia y la respiración sanaran esa parte. Aunque, como siempre, el objetivo no es que desaparezca esa sensación. El objetivo es estar consciente y presente con esa sensación desagradable. Si es muy amplia, podemos recorrerla de un sitio a otro con nuestra atención. Mirar, en la vida nos vamos a encontrar con muchas oportunidades diariamente para tener una mejor relación con nuestras emociones y sensaciones desagradables, hacerlas conscientes, acogerlas, abrazarlas y sentirlas. Seguimos atentos y escuchamos este relato. La casa de huéspedes. Este ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana hay recién llegados, una alegría, una depresión, una mezquindad, cierta percepción momentánea constituye un visitante inesperado. Acógelos a todos y atiéndelos a todos. Aunque se trate de una multitud de penas
que arrasen violentamente todos los muebles de tu casa, aún así, trátalos a todos con respeto, puede que estén aclarando el horizonte para un nuevo deleite. Da gracias por quien quiera que llegue, porque todos han sido enviados de Allende como guías. Dejamos de prestar atención a esa zona dolorida y regresamos a la respiración en el vientre. Y mirar si a pesar de haber estado con ese dolor, con esa dificultad, ¿cómo está la respiración? ¿Está agitada o está tranquila? Seguramente esté bastante tranquila, porque siempre que hacemos conscientes los problemas, las preocupaciones, siempre que estamos en el momento presente, estamos con mayor resiliencia, con mayor ecuanimidad. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas. Y cada uno, cuando acaba, se masajea un poquito la cara, el cuello, las manos, mueve los pies. ¿Qué tal? ¿Habéis sentido alguna cosilla en el cuerpo? ¿Lo habéis podido localizar? Sí. Ahora ya sabemos lo que hace una emoción. Una situación externa o interna, un pensamiento lleva consigo una emoción, la emoción lleva consigo una sensación desagradable. Y, diría yo, en la medida que seamos conscientes, luego no va a tener una repercusión en la actuación. Si no, nos vamos a dejar llevar por la reacción o el impulso. He estado con rabia porque me ha pasado alguien y quien se me ponga por delante le voy a disparar con rabia. Dificultades, que esta es difícil. Todos hemos podido más o menos localizar en algún sitio. En el cuello ha habido muchos. En la garganta. Tú en ningún sitio. Bueno, pero has respirado. Vale. Si no te mueres. En el pecho, dime. En la espalda. En el pecho. En el vientre, como si fuera así como un agujero. A mí. Rabia. Se ve que era algo rabioso tú lo que has vivido. Tú también rabia. ¿Alguien más quiere compartir algo? Fijaros, los ejercicios a dónde nos llevan, ¿eh? A sentir cosas y a trabajar con ellas. Es decir, tú me dices, ya, pero he discutido con el vecino, no, ¿vale? Tú has discutido con el vecino, pero si esa discusión te ha afectado, está bien que diariamente hagamos esta, para que lo trabajemos, porque si no es algo que se te queda ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? El vecino, bueno, puede estar cabreado como un mono, pero tú como que has acogido ese malestar. O sea, igual no puedes solucionar la situación, pero sí que estar con tu malestar. Y eso ya es muy importante, porque ese malestar no va a avanzar. Daros cuenta de que cuando se somatiza mucho un dolor es cuando ya luego pues hay una tortícolis, hay... ¿Puede ver qué? Claro, las emociones, a ver, las estudiamos así por separado, pero puede haber ahí un cúmulo, claro. Claro que puede haber tristeza, porque si es una injusticia, tienes rabia, pero a la vez te sientes triste por lo que están haciendo.
Yo, por ejemplo, he traído a la mente una cosa y tenía los ojos llenos, y eso que estaba haciendo la práctica guiándolas, tenía los ojos llenos de lágrimas. Y era una cosa de rabia, pero realmente, como la rabia ya la he pasado, porque si trabajas las cosas, van cambiando. Ahora me quedaba la tristeza. ¿Sí? Claro. Claro, pero si ese cabreo te sirve para solucionar algo de tu zona de influencia, bien. Pero si es de tu zona de preocupación, claro. O sea, siempre preguntarnos, esto que está... Es que me enrollo mucho, pero mirar, yo cuando era coordinadora en el Centro de Salud de la Florida, la gente decía, claro, es que si yo tuviera una habitación, una consulta más grande, es algo estructural. ¿Por qué no trabajamos mejor con lo que tenemos? ¿Cómo disponemos la consulta para tal? Es que yo quisiera... O sea, es que todo lo que esté en la zona de preocupación, que nos da miedo, o nos dé rabia, o nos dé tensión, o nos dé... Es que no... Preguntaros si podemos hacer algo. Si tú no puedes hacer nada, tendrás que trabajar esa sensación para que no vaya más, pero no te quedes instalado en esto. Es difícil, ya lo sé. Vale, porque nos tiran en 5 minutos. ¿Qué? Yo he sentido una sensación extraña, muy rara, porque yo cuando me ha venido a la cabeza un problema que tuve hace cosa de un mes y me dio taquicardia, que yo pues, no tengo padecimiento. ¿Y ahora te ha vuelto a dar taquicardia? En un momento y no tengo sensación de nada. Y en un momento se me ha acelerado un poco y fue la sensación que tuve. Claro, esto también nos enseña... Una cosa es que yo voluntariamente quiera trabajar un problema que tengo porque es que le tengo ahí el run, vale. Otra cosa es que lo tengamos todo el día y todo el día tengamos la taquicardia. Ojo, enfermedades cardiovasculares, ansiedad crónica, depresión crónica. Aquí lo estamos haciendo para aprender a trabajarlo. Y luego esto, lo que no se tienen que quedar son las cosas enquistadas. Me ha pasado algo... Pues intento hacer esta meditación que os mandaré, no es una que he hecho yo, es una de un psicólogo al que yo fui a un curso, ¿vale? Entonces, hacerla y trabajar con eso diariamente, porque resolveréis mucho. Aunque ya sabemos que la meditación no es para resolver, pero es que el no enfrentarnos con lo que estamos sintiendo es mucho, porque si no... Entramos en la queja. ¿Y por qué tengo que sentir esto? ¿Y por qué me pasa a mí siempre? ¿Y por qué tengo esa sensación desagradable? Pues así no se puede vivir. ¿Qué arreglamos con esto? Acojámoslo, que es también un poco, aunque es mindfulness, es la terapia de aceptación de este señor, ¿no? Es decir, acojamos lo que nos pasa para poder trabajar a partir y seguir a partir de ahí. Vamos, que si no... Bien. Os pasaré la de las frases y la tenéis que hacer y os pasaré la de las emociones. Tenemos que hacer las 10 respiraciones, las 20 respiraciones y de las actividades de la vida cotidiana, leer. Es muy importante leer, ¿vale? Leer con atención. Ya me diréis si es diferente o no es diferente. Pasa lo mismo que con lavar los platos. Si yo lavo los platos, quiero acabar rápido. Si yo leo con atención, disfruto de lo que estoy leyendo. Ahora leo porque, a ver si avanzo. Es que somos así, somos unos ansiosos. ¿Vale? Leer con atención. Mirar otro libro, a lo mejor lo habéis leído, Pan de limón con semillas de amapola. Emociones a flor de piel. Está la película, pero el libro vale la pena leerlo. ¿Vale? Y ahí hay muchas emociones que podemos sentir, ¿vale? De todo tipo, de alegría, de rabia, de tristeza, de miedo, ¿vale? Esto que ya lo dimos la semana pasada, y es que yo creo que si van a entrar, os lo paso, ¿vale?
Este es un señor que es, bueno, ya lo leeréis, porque lo explica muy bien qué es eso de tener los pensamientos ahí y cómo actúan dentro de nosotros. Porque muchas veces nos sentimos con sensaciones desagradables no porque nos haya pasado, sino por ese pensamiento reiterativo que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer, la práctica, es trayendo a la cabeza ese pensamiento reiterativo. ¿Vale? Hasta que nos produzca esa sensación. Atención a la sensación y siempre la respiración en segundo plano. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Problemas? Pues en cuanto pueda os mando todo esto, ¿vale? Pasar buena semana. Ojo, que es el lunes, ¿eh? Que no es el miércoles, que es el lunes, ¿vale? Sí, ahí. Y leer la poesía, ¿eh? Que no tiene desperdicio. La poesía. Acoger todo como si fuéramos una casa de huéspedes, porque todo nos traerá cosas interesantes a nuestra vida. ¿Sí? Venga.